Hoy quiero hablarles sobre un tema que a menudo se ignora en las mesas de debate por considerarse técnico o árido, el petróleo. Sé perfectamente lo que muchos de ustedes pueden estar pensando en este momento. El petróleo es un tema aburrido, algo que solo debería interesar a economistas de corbata, ingenieros de minas o analistas de mercados. Podrían preguntarse, ¿por qué el profesor Hang está dedicando tanto tiempo a hablar de barriles de crudo? Pues bien, les diré exactamente por qué. Porque en este preciso instante, en pleno año 2026, estamos viviendo una crisis petrolera que es, por mucho, más grande, más profunda y más peligrosa que cualquier cosa que el mundo haya presenciado desde el famoso choque de 1973. Y lo más preocupante es que la gran mayoría de la población mundial aún no se ha dado cuenta de la magnitud de lo que está ocurriendo. La gente observa las noticias diarias, ve las imágenes de las bombas cayendo sobre Irán, escucha los anuncios agresivos de Donald Trump en las redes sociales y piensa que esto es simplemente otra guerra más en el convulso Medio Oriente. Lo que no logran comprender es que debajo de toda esa superficie de explosiones, drones y retórica política, existe una crisis petrolera que está destruyendo silenciosamente, ladrillo a ladrillo, toda la arquitectura económica del mundo moderno tal como lo conocemos. Hoy me propongo explicarles con absoluta precisión cómo está sucediendo esto. Quiero explicarles por qué esta crisis actual es estructuralmente peor que la de 1973 y, sobre todo, quiero que entiendan qué significa esto para su economía personal, para el futuro de su país y para los próximos 20 años de la historia humana. Para entender hacia dónde vamos, primero debemos entender de dónde venimos. Regresemos por un momento a 1973. ¿Qué sucedió realmente en aquel año? Es algo que cada habitante del planeta debería estudiar, porque el mundo en el que hemos vivido hasta hace unos meses se construyó sobre las cenizas de lo que pasó en 1973. En aquel entonces estalló la guerra de Yom Kippur. Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa contra Israel. Estados Unidos decidió intervenir rápidamente para socorrer a Israel, enviando armas, suministros y apoyo logístico masivo. El mundo árabe productor de petróleo, liderado por naciones como Arabia Saudita, Kuwait, Irak y los Emiratos Árabes Unidos, reaccionó con una furia sin precedentes. Dijeron, si Estados Unidos va a usar su poder militar para apoyar a Israel contra nosotros usaremos nuestra única y más poderosa arma, el petróleo. En octubre de 1973, anunciaron un embargo petrolero total. Decidieron, de forma colectiva, dejar de vender petróleo a Estados Unidos y a sus aliados cercanos. ¿Cuál fue el resultado inmediato? El precio del barril pasó de $3 a $12 casi de la noche a la mañana. Estamos hablando de un incremento del 400%, un precio multiplicado por 4 en cuestión de semanas. Muchos jóvenes de hoy podrían pensar, bueno, suena mal, pero es solo combustible, ¿qué tanto daño puede hacer? Ese es el error fundamental. El petróleo no es solo lo que pones en el tanque de tu auto para ir al trabajo. El petróleo es la base molecular de toda la economía moderna. Absolutamente todo lo que comes, todo lo que vistes y todo lo que compras ha viajado hasta ti en un barco o un camión que consume petróleo. El fertilizante que permite cultivar los campos a escala masiva se fabrica a partir de derivados del petróleo. El plástico de tu teléfono, los materiales sintéticos de tu ropa, el asfalto de las carreteras por las que transitas, todo en el mundo moderno funciona gracias al petróleo barato. Cuando el precio subió un 400% en 1973, la economía global entró en un estado de shock profundo. En Estados Unidos se vieron colas kilométricas en las estaciones de servicio, las fábricas tuvieron que cerrar sus puertas, la inflación se disparó a niveles desconocidos, los mercados de valores se desplomaron y millones de personas perdieron sus empleos. Fue la peor crisis económica desde la Gran Depresión de los años 30. Y todo eso ocurrió por un aumento del 400%. Quiero que mantengan esa cifra en su mente, porque ahora vamos a compararla con lo que está ocurriendo hoy, en 2026, y verán por qué la situación actual es infinitamente más grave. Pero antes, es vital entender cómo se solucionó aquella crisis, porque esa solución es precisamente el sistema que ahora mismo se está rompiendo frente a nuestros ojos. Después de 1973, Estados Unidos comprendió que su dependencia del petróleo del Medio Oriente era una vulnerabilidad inaceptable. Se dieron cuenta de que las naciones árabes podían destruir la economía estadounidense cuando quisieran simplemente cerrando un grifo. Era una emergencia de seguridad nacional.
En ese contexto, Henry Kissinger, el entonces secretario de Estado y una de las mentes estratégicas más brillantes y pragmáticas del siglo XX, diseñó un plan maestro. Viajó a Arabia Saudita, el mayor productor del mundo, y les propuso un trato histórico. El acuerdo era simple pero de una importancia trascendental. Arabia Saudita aceptaría vender todo su petróleo exclusivamente en dólares estadounidenses. No aceptarían oro, ni libras esterlinas, ni marcos alemanes, solo dólares. A cambio, Estados Unidos garantizaría la protección militar de la familia real saudí, les vendería las armas más avanzadas del planeta y aseguraría la supervivencia del régimen frente a cualquier amenaza externa o interna. Este pacto, sellado en 1974, dio origen al sistema del petrodólar. ¿Qué significó esto para el mundo? Si todo el petróleo se vende en dólares, entonces cada país que necesite energía, es decir, todos, necesita acumular dólares para poder comprarla. China necesita dólares, India necesita dólares, Alemania y Japón necesitan dólares. Esto creó una demanda global permanente y artificial de la moneda estadounidense. Desde la perspectiva de Washington, este sistema fue una bendición. Como todo el mundo necesita dólares, Estados Unidos puede imprimir casi todo el dinero que quiera. Normalmente, si imprimes demasiado de tu propia moneda, esta pierde valor y generas hiperinflación. Pero con el petrodólar, el mundo entero absorbe esos billetes porque los necesita para que sus fábricas sigan funcionando. ¿Y a dónde va ese dinero después? Los países del Golfo reciben miles de millones de dólares por su crudo y como no pueden gastarlo todo localmente, lo reinvierten en Estados Unidos, compran bonos del gobierno, invierten en Wall Street y financian a las empresas tecnológicas. Este ciclo se llama reciclaje de petrodólares y es lo que ha mantenido la economía estadounidense financiada de forma permanente, permitiéndole ser el imperio más poderoso de la historia humana. No son solo los portaaviones lo que proyecta el poder de Estados Unidos, es la tubería financiera invisible del petrodólar construida por Kissinger. Y eso es exactamente lo que está colapsando ahora mismo. Llegamos al presente, al año 2026. Estados Unidos e Israel bombardearon Irán y, en cuestión de horas, los iraníes ejecutaron un movimiento que Washington no esperaba con tal rapidez, cerraron el estrecho de Hormuz. Quiero que dimensionen qué es el estrecho de Hormuz, porque la mayoría no aprecia su valor real. Es un canal de agua muy estrecho entre Irán y Omán. En su punto más angosto tiene apenas 33 kilómetros de ancho, podrías cruzarlo con la mirada. Es diminuto, pero por ese canal pasan cada día 20 millones de barriles de petróleo. Eso representa el 20% de todo el consumo mundial diario. Una quinta parte de la energía del planeta entero depende de ese pequeño paso de agua, y ahora Irán tiene la llave de ese paso. Recordemos 1973. En aquel entonces, los países árabes redujeron sus exportaciones por una decisión política, y eso causó una crisis mundial. Ahora, imaginen que no es una reducción porcentual, sino un cierre total. 0 barriles pasando por allí. 20 millones de barriles diarios que simplemente desaparecen del mercado. ¿Qué sucede con los precios? Ya tenemos la respuesta. El crudo pasó de $70 antes de la guerra a $122 en solo unos días. Los expertos más serios advierten que si el estrecho permanece bloqueado, veremos el petróleo a 150 o incluso a $200 por barril. Piensen en la magnitud de esto. Si en 1973 un aumento del 400% causó una recesión global, un salto de $70 a $200 representaría un impacto similar sobre una economía mundial mucho más interconectada y frágil. Larry Fink, el jefe de BlackRock, el administrador de inversiones más grande del mundo que controla más dinero que el PIB de la mayoría de los países, declaró en la BBC que si Irán mantiene el control de Hormuz, tendremos años de petróleo a $150, lo que garantiza una recesión global profunda y duradera. Pero hay algo que hace que esto sea mucho peor que 1973. En aquel entonces, el embargo fue una herramienta política. Los países árabes eligieron castigar a Occidente, pero también podían elegir detenerse cuando sus objetivos políticos se cumplieran. Después de 6 meses, el embargo terminó y la crisis fue dolorosa pero temporal. Hoy, la situación es estructural y existencial. Irán no está cerrando el estrecho como un gesto de protesta, lo está haciendo como una estrategia de supervivencia nacional. El presidente de Estados Unidos le ha dicho a Irán que quiere una rendición incondicional y un cambio de régimen.
Teherán ha visto lo que le pasó a Irak, a Libia y a Afganistán cuando entregaron sus cartas de negociación. Saben que si se rinden, dejarán de existir como nación independiente. Por lo tanto, Irán no se detendrá. No puede detenerse. Su control sobre el estrecho de Hormuz es su única arma real de disuasión y la usará mientras dure la guerra. En 1973 la crisis fue un bache en el camino. En 2026, la crisis es un muro permanente y estructural. Y esto es solo el principio, porque el panorama se vuelve aún más peligroso cuando miramos los efectos colaterales. El cierre del estrecho está destruyendo no solo el precio del crudo, sino todo el sistema financiero del petrodólar que Kissinger construyó. Les dije antes que los estados del Golfo reciclan su dinero en la economía de Estados Unidos, financiando su deuda y la burbuja de la inteligencia artificial. Pero miren lo que les está pasando a esos países ahora. El estrecho de Hormuz no solo sirve para sacar petróleo, también sirve para meter comida. Los países del Golfo, Dubái, Abu Dhabi, Riad, son ciudades construidas en el desierto que importan entre el 80% y el 90% de sus alimentos. Todo ese suministro llega por barco a través de Hormuz. Cuando el estrecho se cierra, la comida deja de llegar. En cuestión de días, ciudades de millones de personas empiezan a ver estantes vacíos. En semanas, el desabastecimiento es total. Pero hay algo todavía más aterrador: el agua. Estos países dependen casi totalmente de las plantas desalinizadoras para obtener agua dulce. No tienen ríos ni acuíferos suficientes. El 60% de su agua proviene de procesar agua de mar. Y resulta que un dron iraní de $50,000, no un misil sofisticado, sino un dron barato y desechable, puede destruir una planta desalinizadora que costó miles de millones de dólares. Si esas plantas son atacadas o se quedan sin suministros químicos para operar debido al bloqueo, Arabia Saudita y los Emiratos se quedan sin agua en apenas 2 semanas. Imaginen ciudades de 10 millones de personas sin una gota de agua. Si los estados del Golfo no pueden vender petróleo porque el estrecho está cerrado, se quedan sin petrodólares. Si no tienen petrodólares, no pueden reinvertir en Estados Unidos. Si dejan de invertir, la burbuja tecnológica estalla, el mercado de valores colapsa y la deuda de Estados Unidos se vuelve imposible de financiar. Todo el sistema financiero estadounidense, que depende del flujo constante de dinero del Golfo, comienza a desmoronarse desde sus cimientos. Quiero que vean lo que esta crisis significa en la realidad del terreno, más allá de las gráficas financieras. Miremos el caso de la India, un país de 1,400 millones de personas y la tercera economía con el crecimiento más rápido del mundo. El 40% de su petróleo crudo llega por Hormuz, pero su mayor pesadilla es el GLP, el gas de cocina. India importa el 90% de su gas por ese estrecho. El GLP no es un lujo en India, es la forma en que 300 millones de hogares cocinan sus alimentos cada día. Hoy, en las calles de la India, la gente está peleando por cilindros de gas debido a una guerra que empezó en el Golfo Pérsico. O miremos el caso extraordinario de Cuba, que ilustra perfectamente el tipo de mundo en el que estamos viviendo hoy. Podrían preguntarse, ¿qué tiene que ver Cuba con una guerra en el Medio Oriente? Geográficamente, nada. Cuba está a miles de kilómetros del Golfo. Sin embargo, Cuba está sufriendo hoy la peor crisis energética de su historia moderna. ¿Por qué? Durante 20 años, Venezuela suministró el petróleo que Cuba necesitaba a cambio de servicios médicos y educativos. Era un trueque que mantenía la isla funcionando. Pero en enero de 2026, Trump envió fuerzas estadounidenses a Venezuela y arrestó a Nicolás Maduro, tomando el control efectivo del petróleo venezolano. Inmediatamente, los envíos a Cuba se detuvieron. Además, Trump firmó una orden ejecutiva amenazando con aranceles masivos a cualquier país que se atreviera a venderle petróleo a Cuba. México, que también suministraba crudo a la isla, suspendió sus envíos por temor a las represalias de Washington. Lo que resulta históricamente fascinante, y aquí es donde les pido su máxima atención, es que esta es exactamente la misma estrategia que se está aplicando en el Medio Oriente, pero en sentido contrario. Lo que Estados Unidos le hizo a Cuba usando el petróleo como arma, Irán se lo está haciendo ahora a todo el mundo alineado con Washington a través del estrecho de Hormuz. Es el uso de la energía como herramienta de asfixia económica para forzar la rendición de un gobierno. Estados Unidos inventó esta estrategia y la perfeccionó durante décadas contra Venezuela, Rusia e Irán.
Y ahora, Irán está usando esa misma arma contra Estados Unidos y sus aliados. El estrecho de Hormuz es el arma de Washington vuelta contra sí misma. Y Cuba, esa pequeña isla, es el daño colateral, una vista previa de lo que le espera a cualquier nación que se encuentre en el lado equivocado de quien controla el suministro de energía. Recapitulemos para entender el panorama completo. En 1973, la crisis fue de precios, el petróleo era caro y eso dolía. En 2026, la crisis es sistémica. No es solo que el petróleo sea caro, es que el sistema que ha organizado la economía global durante medio siglo se está desmantelando en tiempo real. Vean la cadena de eventos, Irán cierra el estrecho, los precios saltan de 70 a $122 en semanas, Japón recibe el aviso de que sus reservas se agotarán en menos de 8 meses, India pelea por gas de cocina, los estados del Golfo enfrentan una amenaza existencial por falta de agua y comida, Cuba vive en la oscuridad total, y el precio de la urea y los fertilizantes ha subido un 50%, lo que garantiza que los alimentos serán más caros durante los próximos 2 años incluso si la guerra terminara mañana. El mundo está siendo empujado estructuralmente fuera del sistema centrado en el dólar. Y no es necesariamente porque China sea omnipotente, sino porque el sistema estadounidense se ha vuelto extremadamente frágil y sobreextendido. Depende tanto de controlar el petróleo de los demás que una sola guerra en un canal de 33 kilómetros de ancho puede derribar todo el edificio. Y aquí llegamos al punto final y más importante de todos. En 1973, la crisis tuvo a un Kissinger, una mente estratégica que entendió el cambio estructural y construyó un sistema nuevo que duró 50 años. ¿Quién es el Kissinger de hoy? ¿Dónde está el plan maestro? La respuesta de Washington ante esta crisis ha sido contradictoria y errática. Levantaron sanciones al petróleo iraní de forma desesperada, dándole a Irán $14,000 millones en pocos días, más que todo su presupuesto militar anual, para intentar bajar los precios, y lo llamaron estrategia brillante. Al mismo tiempo amenazan a sus vecinos en crisis humanitarias y actúan mediante impulsos diarios. Hoy no hay un Kissinger. Solo hay improvisación día tras día, crisis tras crisis, tuit tras tuit. Esa es la verdadera diferencia entre 1973 y 2026. En 1973, la crisis produjo a un genio estratégico. En 2026, la crisis está revelando la ausencia total de uno. La crisis de 1973 fue un dolor temporal que trajo una solución a largo plazo. La crisis de 2026 es estructural y permanente, no está produciendo soluciones, está destruyendo el sistema mismo. Las consecuencias de esto para sus ahorros, para el precio de la comida en su mesa y para la estabilidad de sus ciudades se sentirán durante las próximas 2 décadas. No se dejen engañar por las luces de las explosiones en el televisor. La verdadera historia, la que definirá su futuro, es el petróleo. La historia real siempre ha sido, es y será, el control de la energía.